poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, me gustaría leer un versículo y posteriormente compartir algo que el Señor ponía en mi corazón esta mañana. Decía Mariano en esa alabanza que cantaba, hacía una pregunta, aunque ha podido decir poco porque se le ha cortado por la conexión, pero hacía una pregunta y decía: ¿qué ha sido lo que te ha hecho daño? Que no puedo sentirte, te ruego que me perdones porque soy infeliz de alguna manera sin tu presencia. Y en esta mañana me gustaría dar un consejo breve y eficaz, pero sabiendo que Dios te quiere hablar esta mañana. Mira, creo que el Señor nos está aprendiendo muchas cosas a través de este tiempo, a través del tiempo en que estamos viviendo, y si no estamos aprendiendo de este tiempo es porque entonces literalmente somos unos necios. Y necias, porque no aprender de este tiempo donde el Señor nos está llevando a tener más comunión, a donde el Señor nos está llevando a tener más tiempo para dedicarle, no como una rutina diaria, sino como un deseo de corazón. Creo que si no aprendemos de esta ocasión donde Dios nos está dando un antes, nos está marcando un antes y un después, un stop para poder seguir viviendo una vida, pero no vivir como la que estamos viviendo, sino que, como dice el gobierno, que creo que es lo único que tiene razón, y es que en este tiempo, después de que vivamos este tiempo, vamos a vivir una nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad deberíamos de aprender a vivir como el Señor nos está aprendiendo aquí, y a saber que no se puede vivir de la apariencia, que no se puede vivir de algo que es efímero, de algo que no sirve, que no nos vale, que a lo mejor en otro tiempo sirvió, pero que tenemos que entender que tarde o temprano el Señor va a venir, y si que el Señor no viene, quizás el Señor nos llame a partir esta noche con Él. Y tenemos que entender algo, y es que no podemos vivir de la apariencia, no podemos vivir un evangelio light como el que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. No podemos estar viviendo un evangelio de 7 a 8 o de 8 a 10 y después luego hago lo que quiero en mi casa, luego después cuando estoy a solas y tengo un negocio delante mía que puede ocasionarme ganar mucho dinero y vivir cómodamente, pues bueno, como nadie me ve, hago esto, luego pido perdón al Señor, pero es que no se trata de eso, se trata de vivir un evangelio sin colorantes, sin conservantes, un evangelio puro, un evangelio de santidad, un evangelio de saber realmente que tengo que agradar a Dios por encima de todas las cosas, me vean los hombres o no me vean, me escuchen o no me escuchen. Mira, la razón de hacer estos directos no es con el fin de publicitarnos, lejos está de nosotros hacer esto, pero sí lo hacemos con el fin en base a una visión que el Señor nos ha dado, porque creo que hay mucha gente necesitada, y quizás tú que nos estás escuchando estás necesitado de escuchar esta palabra y de volverte del error y volver a estar en el lugar correcto. Mira, una vez le hicieron una entrevista a este señor tan famoso que se llamaba Moody, y una vez el hombre le preguntó en una entrevista y le dijeron: ¿cómo explica usted el hecho de que Mahoma comenzara su labor 600 años después de Cristo y que ahora en este tiempo haya más gente mahometana que cristianos queriendo devaluar la obra de Jesucristo? Este hombre, Moody, de alguna manera le contestó: no te preocupes, Mariano. Este hombre le contestó: hay más mahometanos que cristianos, no porque la obra de Cristo haya sido ineficaz, sino porque ser discípulo de Mahoma es muy fácil. No hay que negarse, no hay que llevar ninguna cruz, puedes vivir en el pecado más negro, en el pecado más inmundo, pero si un hombre o una mujer quiere ser discípulo de Jesucristo, debe dejar el mundo, tomar su cruz y seguir al Señor.
Y de eso quiero hablarles esta mañana, quiero hablarles de la negación, quiero hablarles de que debemos de negarnos a nosotros mismos de una vez por todas y entender que el Evangelio de Jesucristo no es una apariencia, no es que vivo de 8 a 10 cuando celebramos cultos físicamente, o celebrar 16 sellos diarios, o predicar 40 veces por Facebook, por Zoom, y luego en tu casa vivir una vida realmente de apariencia ante la gente, pero que luego de puertas para adentro no seas el santo que representas, que no seas la persona que estás haciendo ver. Necesitamos vivir negándonos, necesitamos vivir negándonos a nosotros mismos. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 16 y verso 24, hablando Jesús, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los que le seguían, a los que iban con él, a los que tenían que hacer lo que él les mandaba, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene dos requisitos. Primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es que hablamos de esto, hablamos que para vivir un evangelio real, para vivir un evangelio verdadero, para vivir un evangelio puro, sin colorantes, sin conservantes, un evangelio sin apariencias, necesitamos esto, necesitamos primero negarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, crucificando nuestro viejo hombre todos los días con sus deseos y sus malos pensamientos, y comenzar a seguir al Señor, pero tomando nuestra cruz. No podemos vivir más un evangelio light, no podemos vivir un evangelio de apariencias, no podemos vivir un evangelio donde solamente soy santo de 8 a 10 o de 7 a 9, o el tiempo que estemos celebrando culto por Cello, o bien por el Facebook, o bien por el Zoom, pero luego de puertas para adentro solamente leo cuando me toca leer en medio porque el programa lo exige, solamente oro cuando el programa el medio virtual lo exige, pero de puertas para adentro no oro porque no tengo pasión por adorar, no leo porque pierdo mi tiempo en series, en televisiones, no. Ha llegado el momento, y pido perdón si hay alguna persona con hábitos en estos medios, pero tengo que decir que ha llegado el tiempo de santificarnos. Ha llegado el tiempo de volver a las sendas antiguas y mirar en qué hemos fallado. Ha llegado el tiempo de seguir doblando nuestra rodilla ante el Señor, ante el Padre de las Luces. Ha llegado el tiempo de estar con el Señor y de estar en una relación estrecha, íntima con Dios. Negarnos a nosotros mismos, negar a nuestros deseos pecaminosos, a nuestro viejo hombre, y comenzar a seguir a Jesucristo. Pero para ello necesitamos dejar de vivir en apariencia. Necesitamos dejar de vivir en que mientras nadie me vea hago lo que me da la gana, vivo conforme quiero, pero luego cuando me ve la gente, pues entonces llevo una vida santa. Creo que deberíamos, como diría graciosamente aquel niño, necesitamos mudarnos al templo. Necesitamos saber que lejos del templo, mira, nos estamos comportando, y pido perdón, pero lo tengo que decir, nos estamos comportando, hemos criticado demasiado a los católicos, pero resulta que estamos teniendo más respeto al templo físico que a nuestro templo espiritual. Entramos dentro del culto y en el culto no se miente, en el culto no se roba, en el culto no se maldice, en la iglesia me refiero, en el templo, en el local, en el culto no se hace esto, en el culto no se hace lo otro, porque tu conciencia no te deja hacerlo porque crees que es un lugar santo, pero sales de ahí y sales para afuera, y si tienes que estafas, si tienes que engañar, engañas, si tienes que maldecir, maldices, si tienes que... No. Debemos entender que por encima del templo de un lugar, de una iglesia, está el templo de nuestro espíritu. Y entender que seguir a cualquier otra cosa, mira, llevar un evangelio falso, como dijo Moody, es como seguir a Mahoma. O sea, no tenemos que negarnos a nosotros mismos, no tenemos que llevar ninguna cruz, podemos vivir en el pecado más negro y en el pecado más inmundo, pero eso para el evangelio de Jesucristo no sirve. Nosotros o somos cristianos o no lo somos. Debemos de tomar una decisión y haced como dijo Elías: si Baal es Dios, seguidle, pero si Jehová, entonces id en pos de él. Necesitamos entender que no podemos vivir un evangelio, claudicar entre dos pensamientos. Si el evangelio light es bueno, lo seguimos, pero si el evangelio puro es el evangelio real, entonces tenemos que ir en pos de él. Por lo tanto, tenemos que tomar ya de por sí, tenemos que tomar una decisión y entender que no podemos vivir más en el pecado
negro e inmundo vivir en la apariencia, sino que necesitamos vivir dependiendo del Señor, en intimidad con Dios y viviendo sin apariencias de ningún tipo, y que si no nos ven, que aunque no nos vean, seguir haciendo aquellas obras para las cuales Dios nos ha llamado. Mira, la Biblia dice, y voy a ir muy rápido, que no quiero estar mucho tiempo. La Biblia dice que cuando José ha sido vendido por sus hermanos, fíjate de una cosa, cuando José es vendido por sus hermanos, es llevado como esclavo por los ismaelitas, por una caravana de ismaelitas a Egipto. Y cuando ha llegado a Egipto, estando allí, de alguna manera vienen al mercado de esclavos, me imagino que algunos de los oficiales de la guardia, y cuando han llegado han visto a José, han visto que era un niño sano, un joven con 16, 17, 18 años, un joven sano, un joven que sabía leer seguramente, un joven inteligente. No le llevamos. Cuando se le han llevado, lo han puesto, fíjate tú, a limpiar el palacio o a limpiar la casa del capitán de la guardia de Faraón, que en este caso era Potifar. Pero tanto ha prosperado el Señor a José, que todo lo que José, la Biblia dice que todo lo que José tocaba prosperaba. Tanto es así que la gente que no es cristiana ha visto la prosperidad en José y ha dicho, ya está, tengo que ponerle en un lugar más alto porque todo lo que toca prospera. Y es que tengo que decirte, más que nunca necesitamos entender que la gente no es una gente, la gente en general, el pueblo, la gente que no es cristiana no es tonta. Tanto lo bueno como lo malo se sabe de nosotros. Y tenemos que entender que la gente que pasa tiempo con el Señor se le nota, y la gente que no pasa tiempo con el Señor, que vive de apariencias, también se le nota. Por eso hay gente que puede decir 1000 millones de palabras, pero que si Dios no está en ninguna de esas palabras, no nos sirve de nada. La Biblia dice, y voy a ir rápido, que una vez se juntaron dos reyes, y que estando juntos en su unidad, uno aprovechó y dijo, ya está, vamos a aprovechar esta unidad y vamos a ir contra Ramot de Galaad para pelear contra ellos, para poder alcanzar, quitarle todo lo que tiene. Pero uno de los reyes dijo, vale, yo voy, pero primero necesito saber si Dios está de acuerdo en que nosotros vayamos a quitarle este reino a este hombre. Entonces aquel hombre llegó y dijo, vale, no hay ningún problema, llamar a los profetas. Y dice la Biblia que vinieron 400 profetas. Ni uno, ni dos, ni 10, ni 50. 400 profetas. 400 profetas que, como bien dice o decía el siervo del Señor, el príncipe de los predicadores Basilio Motos, eran profetas del rey. En cambio Micaías, el que después llamaron, era profeta de Dios. Y hay una gran diferencia entre los profetas del rey y los profetas de Dios, y es que los profetas del rey hablan de Dios, pero los profetas de Dios, Dios habla por ellos. Y hay gente que hablamos de Dios o que hablan de Dios que son una maravilla. El problema es que Dios no habla por medio de ellos, y eso se nota, eso se nota. Potifar notó que José todo lo que tocaba prosperaba, y es que la gente que no conoce a Dios también nota cuando realmente tenemos a Dios en el corazón y cuando no, cuando realmente tenemos una intimidad con el Señor y cuando no, cuando realmente tenemos de alguna forma ese toque especial del Espíritu Santo, porque nos ha marcado, porque nos utiliza, porque estamos ungidos. Ungido no es una frase que podamos estar repitiendo de unos a otros, eres un ungido, tú no eres un ungido. Ungido es capacitación del Espíritu. Por eso cuando somos capacitados por el Espíritu se nota, marca la diferencia una persona que está capacitada por el Espíritu y aquella que no lo está también se nota. Por eso tenemos que aprender a vivir una vida íntima con el Señor, no a vivir un evangelio de apariencias ni un evangelio light. Es el tiempo de vivir un evangelio de intimidad, sabiendo que se nota, que realmente se nota. Fíjate que a José se lo notaron. Pero es que la Biblia dice que cuando han venido estos 400 profetas del rey, en cuanto a Ramot de Galaad, han venido y le han dicho, vete a la batalla porque Dios está contigo, vete porque Dios está contigo, vete porque Dios está contigo. Y después de 400 profetas, el rey dice, no hay uno más. Porque cuando Dios no habla, el corazón se queda vacío. Esa es la evidencia. Yo puedo hablarles todas las palabras que quieran, pero si su corazón no es llenado, no porque hay una gran diferencia entre que su corazón se satisfaga con lo que quieren escuchar y que su corazón sea saciado con lo que necesitan oír. Mira, cuando nosotros vamos al médico y tenemos un dolor quizás de brazo, de costillas, de lo que quieras, te van a dar jarabes o pastillas o un medicamento. Muchas veces cuando yo caigo catarrado, me dan
medicamento y me lo dan por jarabe. Desde pequeño no puedo soportar el jarabe. Tengo 26 años y a día de hoy no puedo soportar el jarabe. Pero muchas veces, sintiéndolo mucho, tratando de engañar a mis papilas gustativas, trato de tomarlo. ¿Por qué? Porque aunque no me guste, es lo que sé que me va a sanar. Por eso es que hay muchas veces que escuchamos cosas que no nos gustan, como por ejemplo esto, que no es un evangelio sensacionalista, que no te voy a decir que tú puedes cambiar tu estrella, que no te voy a decir que vas a alcanzar el propósito, que si te lo propones y vives en santidad, seguramente lo alcances. Pero por encima de todo, bajo una plataforma de santidad, no bajo una plataforma de motivación. Este no es un evangelio, un mensaje sensacionalista. Y entiendo que a mucha gente no le vaya a gustar, pero también sé que este es el jarabe que, aunque no te guste al principio, es el que realmente te va a sanar al final. Por eso, si yo les puedo hablar de muchas palabras, pero Dios no está hablando, en realidad el corazón del hombre se queda vacío. La Biblia dice que hubo uno que se llamaba Sedequías, hijo de Kenana. Se hizo unos cuernos de hierro y le dijo: rey, así acornearás a tus enemigos, porque Dios está contigo. Pero el rey seguía preguntando que si no había uno más. Porque precisamente cuando Dios no habla, el corazón se queda completamente vacío. Pero me quiero referir a esto. Había 400 profetas y el rey no se convenció, aunque decían que eran profetas. Pero no se convencía porque se les notaba cuando había alguien que hablaba palabra de Dios y cuando no. Se le notaba, es que se nota. Se nota cuando realmente vives un evangelio de verdad y cuando no. Cuando en realidad estás buscando al Señor en tu casa, seas predicador, creyente, ministerio, apóstol, seas lo que sea, te llames como te llames, se nota cuando vives un evangelio de relación con el Espíritu Santo. Y es que te insto, te exhorto en este tiempo a que necesitamos vivir un evangelio real. No un evangelio light, no un evangelio de apariencias, sino un evangelio real. Un evangelio que nos lleve a vivir en comunión con el Espíritu Santo. Un evangelio que nos lleve a estar en relación estrecha con el Señor. Un evangelio que nos lleve a no pecar, pero no pecar porque nos estén viendo, sino a no pecar aun cuando no nos esté viendo nadie. Necesitamos entender que José, en el palacio de Potifar, la Biblia dice que después de estar allí, en aquel palacio, viendo Potifar que prosperaba en todo, lo ha puesto en un alto cargo, de tal manera que ha pasado quizás de limpiar el patio a estar en casa de Potifar y estar encargándose de todo lo que había a su alrededor. Pero allí, la Biblia dice que la mujer de Potifar, que jamás sabremos su nombre, ha puesto sus ojos sobre José, porque la Biblia dice literalmente que este joven era hermoso. Cuando lo ha visto, le ha insistido un día: perdonadme, pero la Biblia es más santa que nosotros y así lo dice, duerme conmigo. Un día, duerme conmigo. Otro día, insistiendo todos los días. Porque decir no a una tentación un día es muy fácil, pero decir no a una tentación todos los días es muy difícil. Y para ello necesitamos vivir en santidad. Si no vivimos en santidad y en relación con el Espíritu, difícilmente podremos rechazar aquellas tentaciones del enemigo. Y ha llegado la mujer un día, 2 días, hasta que un día se ha planeado las cosas desde por la mañana y ha dicho: ya está, a esta hora, como yo soy la jefa, mandaré a que todos se vayan, que se quede conmigo, y seguro que en esta cae. Ha llegado y le ha dicho a todos sus siervos: salir todos corriendo, porque necesito estar sola, necesito pensar, necesito meditar. Se ha puesto a meditar supuestamente, pero ha llamado a José: José, ven. Y cuando está a solas, cuando no hay nadie, cuando quizás José podía pensar que no podía hacerlo porque después los siervos podían decírselo al capitán de la guardia y había un precio para aquellas personas que hacían esto, y es que les decapitaban literalmente. Entonces José podía haberlo no hecho porque estaban los oficiales del capitán de la guardia, pero lejos de eso, cuando todos están solos, cuando no hay nadie, cuando se han marchado todos y se queda la mujer de Potifar solo, que era una mujer hermosa, una mujer egipcia, se ha quedado a solas con José. Ahora le dice la mujer a José: José, duerme contigo, lo deseo. Y José dice literalmente, esto me encanta: ¿cómo le haré este feo? ¿Cómo fallaré a mi Señor? A Dios y a mi Señor. Primero, era agradecido con quienes le habían puesto en aquel lugar, y segundo, aunque no veíamos a Dios por ningún lado, aunque no había una ley que estableciera que eso fuese pecado, José tenía la ley en su conciencia, y viendo al Señor en medio de todo esto, aunque nadie lo estaba viendo, dijo: no pecaré. Y no pecaré porque no vivo en santidad por miedo a una consecuencia, sino que vivo en santidad por amor a la persona del Señor. Y tengo que decirte,
Es un evangelio muy sencillo, quizás mente, voy terminando, quizás mente no muy sensacionalista, pero necesito decirte esto. Necesitamos dejar de vivir un evangelio light. Es el tiempo de comenzar a vivir un evangelio sin apariencias. Es el tiempo de comenzar a vivir en santidad aun cuando nadie nos vea. A seguir viviendo en intimidad con el Señor aunque nadie nos esté contemplando, aunque nadie nos visione, aunque nadie nos grabe. No. Necesitamos vivir un evangelio de santidad. Volver a las sendas antiguas y comprender que aunque nadie me vea, yo sigo adorando al Señor. Date cuenta que cuando establecieron el decreto en Babilonia de que cualquiera que no se postrara ante la estatua de fuego sería echado, ante la estatua de Nabucodonosor, sería echado al horno de fuego. Date cuenta de algo. Y es que el día que no lo hicieron los amigos de Daniel o Daniel, fíjate que habría mucha gente que seguramente, de alguna manera, el rey les vio el primer día, pero el rey no les hizo un seguimiento todos los días. Pero desde que ellos entraron al palacio del rey, propusieron en sí mismo no simplemente no arrodillarse ante lo evidente, ante todo lo que todos ven, porque ante este negocio donde todos lo están haciendo, que es ilegal, que no agrada al Señor, yo no lo voy a hacer, porque claro, todo el mundo se va a enterar y es muy fácil aparentar ser santo cuando todo el mundo nos está viendo, pero lo difícil es mantener la misma santidad cuando nadie nos está viendo. Mantener siguiendo buscando al Señor aun cuando nadie nos reconozca el estar viendo. Y fíjate esto, la Biblia dice que desde que entraron al palacio propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con ninguno de sus porciones. No le pedía el rey, no estaba todos los días diciendo, oh, qué bien, no se contamina. No. No estaba nadie pendiente de él, nadie del pueblo sabía que si se contaminaba o dejaba de contaminarse. Pero ¿sabes qué hacía Daniel y sus amigos? No se contaminaban porque le habían propuesto en su corazón. Y te pregunto esta mañana, ¿qué te estás proponiendo en tu corazón? Después de que pase este confinamiento, ¿hacerte el más famoso del Facebook? ¿Hacerte el más famoso del Cello? ¿Hacerte el predicador más famoso de la zona de Madrid o de cualquier zona de España? ¿O de cualquier otro sitio que no sea España? ¿Visitar España? ¿Cantar en todos los sitios donde te llamen? ¿Predicar en todos los cultos que te llamen? ¿Hacer 6 cultos diarios? ¿Perder la relación con Dios por el ser utilizados por el Señor? ¿Realmente nos compensa? Necesitamos aprender a que es bueno ser utilizado por el Señor, pero que por encima de todo está mi relación con Dios. Que por encima de todo está mi vida de santidad. Y que no voy a desgastar mi vida. Voy a desgastar mi vida sirviendo al Señor, viviendo en santidad y en una relación estrecha con el Señor. Pero no voy a pretender alcanzar a ser famoso por el hecho de perder, con el precio de perder la santidad y perder la evidencia de mi relación con Dios. Por eso te tengo que decirte, y termino, necesitamos vivir un evangelio de santidad, un evangelio de relación con Dios, aun cuando nadie nos vea, y ser héroes anónimos, que aunque nadie nos vea, seguir haciendo aquellas cosas que el Señor nos ha encomendado. Fíjate que si yo hiciera la pregunta de que cuántos conocen o cuántos saben quién era el apóstol Pablo, parece una pregunta ilusa, una pregunta tonta, porque todos saben quién es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el que fue capaz de conquistar por medio del Evangelio fue capaz de conquistar a los romanos, fue capaz de conquistar a los corintios, a los de Tesalónica, a los de Colosa, a los tesalonicenses, que fue capaz de conquistar a los filipenses, que fue capaz de conquistar a su joven y amado Timoteo, que escribió tantas cartas en el Nuevo Testamento, que prácticamente la mayoría, el 80% de los libros que se escriben en el Nuevo Testamento, su autoría se deriva directamente a Pablo, aunque no literalmente, aunque no lo escribiese él, pero sí fue su autor intelectual. Imagínate, ¿quién no conoce al apóstol Pablo? El apóstol Pablo, el que predicaba y le daban palizas, pero seguía predicando. El apóstol Pablo, que casi convence a un procónsul para que fuese cristiano, aquel que cuando se ha puesto delante de él ha predicado y dice, casi me convences, casi me persuades a ser cristiano. ¿Cómo predicaría el evangelio el apóstol Pablo? Pablo, el padre de la doctrina. Pablo, ¿quién no conoce a Pablo? Pero nadie se acuerda de aquel Ananías que estando en su hogar, en cierto momento de su vida, ha llegado el Señor y le ha dicho, Ananías, necesito que te levantes y vayas a la calle que se llama derecha, porque allí hay un varón llamado Saulo de Tarso,
que está ciego, ha perdido la vista, pero que tú pondrás tus manos sobre él y se sanará. ¿Sabes? Ananías hizo lo que se suponía que era normal. Le hizo una pregunta y le dijo: Señor, he oído que este hombre causa grandes males en Jerusalén. Por lo tanto, me da reparo, me da miedo acudir a aquel lugar. ¿Y sabes qué? A pesar de que era cierto que este hombre había sido un asesino, el Señor lo había llamado, había tenido misericordia con él. Y ahora a Ananías le toca la difícil tarea de ir a sanar a Saulo. Bueno, Josué, si no lo hubiese hecho Ananías, lo podría haber hecho otro. Es posible. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Dios le dice a Ananías: Ananías, ve, porque éste ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que irá, impondrá sus manos y éste sanará. No dice a un varón, dice a un varón llamado Ananías. La Biblia es muy específica y nos relata ciertas cosas específicamente porque tienen mucha importancia. Y hay que entender que cuando Dios le dijo: ha visto a un varón llamado Ananías, es porque Dios le mostró a un varón llamado Ananías. Luego quiere decirse, de alguna manera, que fijaos si Ananías no hubiese querido ir a sanar a Pablo. Quizás, no sé, digo, quizás Dios seguramente tendría otro, porque nosotros no somos indispensables, no somos autosuficientes. Si no queremos nosotros hacer una labor, Dios enviará otro. Eso estamos, por supuesto, la obra continúa, aunque nosotros faltemos. Pero date cuenta que Dios llamó a Ananías para que sanara al apóstol Pablo. ¿Y si Ananías no hubiese querido ir en ese momento? Quizás no hubiese sido sanado. Digo quizás, a lo mejor no hubiese conquistado Saulo de Tarso o Pablo Corintio, ni Roma, ni Tesalónica, ni Colosenses, ni a los filipenses. Todo el punto de inflexión se derivaba en una cosa: en que Ananías, el héroe escondido, puso sus manos sobre él y lo sanó. Y aunque nadie lo vio, era una difícil tarea, pero él la hizo. Por eso te invito hoy a ti a que cumplas con la tarea que el Señor te ha encomendado. ¿Cuál es la tarea que Dios me ha encomendado, Josué? Vivir en santidad. Por encima de que nos vean o nos dejen de ver, vivir en comunión con el Espíritu Santo. Porque como bien dice el Señor, cualquiera que quiera seguirme tiene dos requisitos: niéguese a sí mismo y tome su cruz y después sígame. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarte a ti mismo? Negarte a ti mismo es no hacer caso a los deseos pecaminosos que hay en tu corazón. Pero no me refiero solamente a los deseos placenteros, sino a que cuando te hieran en una mejilla presentar la otra. ¿Qué significa esto, Josué? Muy simple, significa que cuando te hieran de alguna manera tus sentimientos, no tengas el rencor de que cuando pases por la calle cruces una calle entera por no saludar a esa persona, y no te autojustifiques contigo mismo diciendo que en realidad no le vistes. No, en realidad sí le vistes, pero hiciste como que no le habías visto porque en realidad te dañó el corazón en cierto momento. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos aprender a vivir un evangelio real, un evangelio que no llena necesidades, no un evangelio motivacional, no un evangelio sensacionalista, pero sí un evangelio real, un evangelio de santidad, un evangelio de estrecha comunión con el Espíritu Santo, un evangelio que aunque no nos vean, sigamos teniendo esa comunión con el Espíritu Santo y sigamos viviendo en santidad. Un evangelio que no cambie, que no difiera cuando estemos delante de los hombres, y un evangelio que no difiera cuando estamos delante de Dios. Un evangelio que tanto en un momento como en otro, tanto delante de los hombres como delante de Dios, seamos hombres que realmente seamos hombres y mujeres que busquemos el rostro del Señor y vivamos en santidad. Termino con esto. Hubo un niño que me llama mucho la atención. Estaba cierto día, había un padre en el culto charlando, como acostumbramos mucho a hacer cuando terminaba el culto, y estando en la puerta del culto le quería comentar algo al pastor. Empezó a hablar con el pastor de esto hace mucho tiempo, es una anécdota, una historia que se cuenta desde hace mucho tiempo, y llegó un niño, pongámoslo en este tiempo, estando en la puerta del culto, llega el niño y le dice al padre: papá, está todavía los frutos secos de enfrente del culto abiertos, quiero comprar una botellita, ¿me das €1? Toma, hijo, saca del bolsillo €1. Muy agradable, pero no te lo gastes todo, papá, ¿vale? Vale, papá, vale. El niño, como tal, tenía €1, se fue y se compró 5 botellitas. Y gastó el euro. Volvió el niño a los 10 o 15 minutos y el padre seguía continuando hablando con el pastor. Entonces el niño va la segunda vez y le dice: papá, ¿me das €1?
que quiero ir a los frutos secos. El padre vuelve a echarse la mano al bolsillo, le saca el euro y le da otro euro y le dice, toma hijo, pero ten cuidado, ¿vale? Que papá está aquí hablando con el pastor. Sí, sí, papá, no te preocupes. El niño se va y otra vez se gasta el euro. Otra vez, una tercera vez, el niño viene y le dice, papá, esta vez no quiero un euro, ¿me das 50 céntimos? Y el padre llega, se echa mano al bolsillo y otra vez le da los 50 céntimos y le dice, pero no te muevas mucho de aquí, papá, que ya no vamos a ir, muy agradable. Entonces el niño, no saliendo, sin poder salir de su asombro, viendo lo cariñoso que estaba su papá, llega y le dice, papá, escucha, quiero proponerte algo. Y dice, ¿qué quieres, hijo? Estoy hablando con el pastor, déjame. No, quiero proponerte algo importante. Papá, y le dice el niño, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? A ver, hazle caso, le diría al pastor. Y dice, ¿qué quieres, hijo? Y dice, no, que digo que estoy pensando en que nos vengamos a vivir al culto. Y el padre se echa a reír y dice, pero hijo, ¿por qué dices eso? Y dice, papá, porque en el culto eres uno y en la casa eres otro. Eso es el punto de inflexión al cual quiero llegar esta mañana. Necesitamos vivir un evangelio de santidad, un evangelio no de apariencias, un evangelio de una estrecha relación con Dios, un evangelio que seamos en el culto el mismo que seamos en la casa, que en el culto no echemos que ya sería el acabose, que en la casa no echemos maldiciones y en el culto, por respeto al local o a la gente que nos está viendo, vivamos en santidad. Que en casa discutamos con nuestro compañero o con nuestra compañera y que en el culto o en la apariencia mostremos que somos el matrimonio más enamorado. Necesitamos vivir de verdad. Necesitamos vivir sin conservantes, sin colorantes. Un evangelio no motivacional, un evangelio no sensacionalista, un evangelio de santidad. Que aunque nadie me vea, yo sigo adorando a Dios. Que aunque nadie me vea, yo sigo confiando en el Señor. Que aunque nadie me vea, como dice Jesús, me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo al Señor. Porque lo que me va a llevar al cielo no es la apariencia. Lo que me va a llevar al cielo no es el que los hombres me vean orar o no. Lo que me va a llevar al cielo no es la cantidad de gente que me invita a predicar. Lo que me va a llevar al cielo no es la cantidad de gente que te inviten a cantar. Lo que te va a llevar al cielo no es de alguna manera cuántas veces te conectes al Cello o al Zone o al Facebook y lo dejes a escucha, qué fiera este niño, qué fiera esta mujer, qué fiera este hombre, qué maravilla de hombre, si se levanta a las 9 de la mañana y está hasta las 3 de la mañana del siguiente día predicando a tiempo y a destiempo, como dice el apóstol Pablo. ¿Y de qué nos sirve todo eso? Si luego a la hora de la verdad, como dice la canción de René González, ¿de qué nos vale? Si luego a la hora de la verdad tenemos al Señor escondido. Si Dios está en un rincón pidiendo libertad y diciendo, déjame ser el gobernador de tu vida, déjame que sea quien gobierne tu vida, quien gobierne tu matrimonio, quien gobierne tu ministerio, ¿de qué nos sirve todo esto? Si luego en realidad no le damos una relación real y estrecha con el Señor. Empecemos desde dentro, para luego expandirnos fuera. El libro de corazón. Allá donde está nuestro tesoro, dice Mateo, allá también estará nuestro corazón. Y es que tengo que invitarte a esto, tengo que invitarte a que dejes de vivir un evangelio light, un evangelio de apariencias, y que comencemos a vivir un evangelio real, un evangelio de santidad, un evangelio de relación con el Espíritu Santo, sabiendo que por encima de todas las cosas está mi relación con Dios y no la apariencia que vean los hombres. Así que finalizo. Iglesia de Jesucristo, Iglesia Nueva Vida, todos los oyentes, Iglesia Universal, te llames como te llames, necesitamos volver a las sendas antiguas, donde quizás no se sabía tanto, pero hay lo poco que se sabía de la palabra, esto es una agenda, pero lo poco que se sabía de la palabra se practicaba. Necesitamos vivir practicando la verdad del Evangelio, sabiendo que me lleva al cielo no la apariencia, pero sí la santidad y la gracia de Jesucristo. Así que el Señor te bendiga mucho. Espero que el Señor te haya hablado, que te haya hecho bien. Y recuerda, necesitamos vivir un evangelio de santidad, un evangelio de relación con el Espíritu. Y hazme saber que cuando termine esto realmente has aprendido, que el Señor te ha aprendido en este tiempo, y no vas a vivir más un evangelio de apariencias, sino que comenzarás a vivir un evangelio de santidad. Oramos al Señor para que Dios, ya fuera del mensaje, oramos para que el Señor nos bendiga y que en este tiempo, en esta nueva normalidad, nos abra puertas de evangelismo con el fin
de llegar a ciertas personas o a la cantidad de personas que el Señor quiera que no están alcanzadas para Cristo. Necesitamos ser la iglesia del siglo XXI, no encerrarnos en costumbres gitanizadas en el pasado y ser los de siempre, ser los gitanos del culto. No, necesitamos aprender a dar una imagen real de la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI y estar en todas las labores o en todos los trabajos o por lo menos en la sociedad, en todo lo que podamos, con el fin de que la gente vea que la iglesia de Jesucristo no es una religión, no es un concepto religioso, sino que imparte vida de Dios, no solamente en la iglesia, sino también fuera de ella. Así que oramos para que el Señor nos abra puertas de evangelismo en este tiempo y podamos ministrar a todas aquellas personas que el Señor nos mande a hacerlo. Dicho esto, me gustaría hacer una oración por ti, que nos estás viendo y nos estás escuchando, y rogar al Espíritu Santo porque nos ayude a cumplir con la palabra que hoy el Señor nos ha hablado, con el fin de que podamos vivir un evangelio no motivacional, no un evangelio sensacionalista, pero sí un evangelio de santidad y de intimidad con el Señor. Te damos gracias, Señor, gracias te damos, Espíritu Santo, por esta mañana. Gracias te doy, Señor, por los oyentes, gracias por cada uno de los oyentes, Señor, gracias por este culto. Ayúdanos a vivir un evangelio de santidad, Señor, un evangelio, Señor, de pasión por Dios, un evangelio donde volvamos a tener la pasión quizás de nuestro primer amor. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que vivamos un evangelio de santidad, no solamente cuando nos vea la gente, sino también cuando no nos vean. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te ruego, Espíritu Santo, por cada una de las peticiones que se han puesto delante de tu altar, que tú vayas concediendo cada una si está en tu voluntad. Te ruego en especial por la vida del Cristian, Señor, para que tú lo sigas bendiciendo, Señor. Bendice a este joven y fortalécelo. Sube plaquetas, Señor, quita toda fiebre. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú lo sigas guardando en el hueco de tu mano. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has inspirado esta mañana, Señor, porque me he dejado guiar por tu Santo Espíritu por encima de todas las cosas. Gracias, Todopoderoso Señor, por este día, y gracias por todas las cosas en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, recordaros que el culto ha terminado. Gracias al Señor, le hemos dedicado al Señor 1 hora y media, 36 minutos de mensaje. Yo normalmente siempre pretendo estar menos tiempo, pero si el Señor ha querido este tiempo, este es el tiempo que hemos estado. Y hemos estado 1 hora buscando el nombre del Señor y estando intercediendo por las peticiones. Recuerda, está ahora a la 1:30, a la 1:35, dentro de 1 hora y media, estaremos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. No es estudio, simplemente en lectura. Estaremos entrando en el capítulo 10 o el capítulo 11 del libro de Génesis. No lo haremos por Facebook, solamente por Cello, en el canal de la Iglesia Nueva Vida, Iglesia Nueva Vida 77777, 5 veces 7, buscas Iglesia Nueva Vida y introduces 5 veces 7, buscas el logo de una paloma ardiendo en fuego y podrás entrar a disfrutar de la lectura. Dios mediante estaremos leyendo simplemente la lectura del libro de Génesis, capítulo 10 o 11, que es donde nos quedamos ayer. Estaremos leyendo aproximadamente 20 minutos. Luego a las 4 tendremos intercesión también por Cello, no por Facebook, simplemente por Cello. Estaremos también intercediendo al Señor por las distintas peticiones que se vayan exponiendo, y por cada petición, por cada carga estaremos orando. Esta noche no tenemos culto, pero sí que tenemos estudio de la palabra del Señor. Esta vez sí es estudio. Estará con nosotros, como lo acostumbra estar, martes, jueves y domingo a las 12 de la noche. El profesor de la escuela bíblica, Rafael Peralta, estará enseñándonos el libro de Josué, y creo que el Señor te puede bendecir. Así que si te puedes conectar, puedes hacerlo libremente. Culto solamente estamos realizando los lunes, miércoles, recuerdo lunes, miércoles y viernes, si no recuerdo mal, a las 10:30 de la noche y a las 10:30 de la mañana. Y los sábados y domingo estamos realizando sábado culto también, bueno, reunión de matrimonios o vigilia a las 10:30, reunión de matrimonios, vigilia a partir de la 1, y los domingos por la mañana realizamos cultos, al igual que el sábado, a las 11:30 de la mañana. Te invito a que te conectes con nosotros y puedas disfrutar de estos hermosos cultos que el Señor nos está dejando disfrutar en este tiempo. Damos gracias al Señor por todo, y gracias. Los cultos, la única manera que se retransmiten es solamente por la mañana por Facebook. El resto es todas las actividades que hemos dicho
se retransmiten y se hacen por el sello. Dicho esto, doy gracias al Señor y gracias por cada uno de todos los que habéis estado al frente escuchando y también viéndonos. Agradecemos al Señor por cada una de las personas que se han conectado y gracias por todo en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Bendiciones y que el Señor les guarde.